y que ven a dos seres que salen de la nave. Dicen que todavía sueñan, ¿no? A Wow. estas criaturas, amigo. La esfera, el disco, poco a poco empieza a descender, pero dirigiéndose como a este campo que era un poco más abierto. Familia de la Sexta Vela, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de tu podcast, La Sexta Vela. Te acompaña como cada noche Javo y Beto en esta nochecita de lluvia, amigo Javo. ¿Cómo estás? Amigo, creo que está cayendo una tormenta en todo el país, o que la nube es gigante, Sí, porque justo allá donde tú andas y acá también donde yo es estoy, un ovni. es un ovni. Se escuchan los rayos fuertísimo. A ver si allá a mitad del episodio no se escuchan la tormenta. No son efectos Sí, especiales, es que la ciudad se está inundando. sí, literalmente se está inundando. Amigo Javo, le fue muy bien al video, al último capítulo Ujú. que lanzamos del podcast donde estuvimos hablando pues de seres de otras latitudes del universo, amigo Javo. Sí, la verdad me pone muy feliz que le haya ido tan bien al video. Gracias, familiares de Estela, por haberle dado tanto apoyo por ahí. Ujú. Pues habíamos pensado que estos episodios que te estaban relacionados más con fantasmas, con hechos, de posesiones, etcétera, eran como por ahí lo que más les gustaba. Sí, Como ¿no? ya hemos platicado aquí desde el principio, somos fans también de este tema de la vida en otros planetas, de las abducciones, de los platillos voladores, todo este tipo de cosas, pero quisimos probar volver a hacer un episodio sobre eso y la verdad es que le dieron mucho apoyo, les agradecemos mucho y justo el episodio de hoy queremos retomar por ahí la conversación, aprovechando ahí un dos por uno de temas extraterrestres. Esperemos les guste mucho y traemos Sí, unos casos nuevos bien impactantes, bueno, nuevos para a contar aquí en el podcast, porque para aquí, para el podcast, sí, sí. son temas bastante famosos, casos bastante nombrados, entonces esperemos aportar un poquito a la discusión de los casos. Por ahí esperemos en comentarios nos pongan qué les parece, si ya habían escuchado esto, si ustedes tienen otra versión, si ustedes estuvieron ahí y lo vieron diferente, pues cuéntenos También, en los también. comentarios. Sí, exactamente. Familia de la Sexta Vela, pues antes de empezar con los relatos que tenemos para contarles la noche de hoy, no se les olvide suscribirse, por favor, para seguir apoyándonos aquí en el canal de la Sexta Vela y poder seguir haciendo esto que tanto nos gustan. Comparte este contenido también, pues con aquellas personas que les gusta todo este tema de lo paranormal, de lo misterioso. Y pues bueno, pues arrancamos, amigo Javo, con una de las primeras historias que nos gustaría contar, familia de la Sexta Vela, pues en la parte de la casuística ovni, la casuística de estos seres, pues no pertenecen a nuestro planeta. Ujú. Hay muchísimas historias, amigo Javo, ¿no? De las cuales, pues les voy a lo mejor a recordar o a contar para aquellos que no la han escuchado, de una experiencia de este contacto extraterrestre que ocurre en una escuela en Zimbabue, por allá de 1994. ¿Por qué es tan relevante o por qué causa tanto revuelo esta historia? Ujú. Porque este contacto o las personas que viven este contacto de ver un platillo volador, de ver luces, de ver a los seres de las naves, fueron 62 niños de una escuela Wow. en Zimbabue, ¿no? De una escuela privada, Ok. ¿no? Porque de repente va a ser una escuela rural, no, una escuela privada en Zimbabue, en África, ¿no? Em, Fue muy interesante estar leyendo de este caso. De hecho, lo pueden encontrar en muchísimos lados, familia de la Sexta Vela, ¿no? Porque también es un caso que de por sí en aquellos años 90, pues causó un revuelo, pues total.
Ujú, ¿no? Estuvo por ahí en la televisión, en todos lados, en los periódicos, etcétera. Anduvo por todos lados y ha sido retomado este tema bueno, por muchos de como nosotros, de los podcast, que nos gusta esta parte del misterio. Pero bueno, les cuento. 1994, un grupo de niños, pues es la hora de receso. ¿Qué andan haciendo los niños? Pues jugando, ¿no? Andan ahí. Y más que era pues una escuela que tenía pues mucha parte, ¿cómo se dice? Como de campo, ujú. como pues de Sí, como un patio naturaleza, gigantesco, sí, con ¿no? un patio gigantesco, pero no de cemento, ¿no? Como Ujú, los conocemos aquí, sino de pasto, ¿no? Así, en naturaleza y todo. Al parecer, los docentes pues estaban en una junta, eso se ujú. dice, ¿no? Probablemente se reunieron para comer también, ¿no? Pues era hora de receso, pues vas, ¿no? Junta A importante tomar, comer, sí, sí. sí, sí, una junta importante, pues era comer Ujú, y platicar, ¿no? Un poquito ahí con los compañeros y compañeras, mientras los chicos y chicas pues tomaban su receso. De repente, muchos de los niños y niñas que estaban ahí, eh, pues comentan que vieron unas luces, ¿no? Unas luces por ahí en el patio. Había una parte del patio que que estaba un poquito más abajo. O sea, todo era pasto, ¿no? Era para el planicie, pero había una parte que iba un poquito para abajo, ¿no? Hacía como un pequeño hoyo, ¿no? ujú. Em, Ahí dicen estos niños que observan cómo aterriza una nave. Ok. Algunos señalan que era una esfera, algunos otros señalan que era un clásico platillo Ujú, y que ven a dos seres que salen de la nave. Entonces ujú. estos seres no, no les dicen nada, es decir, no hablan, no se ve que hagan movimientos con la boca. Sin embargo, los niños señalan que sí les transmiten un mensaje. Obviamente, al pasar esto, amigo, muchos de los niños pues corren, ¿no? A Claro, esconderse porque les da miedo, obviamente, claro. ver algo así. Algunos de los otros sí pues se quedan ahí viendo pues este evento. La gran mayoría corre. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues van a ver a los adultos, ¿no? Van a ver a los Sí. maestros, a las maestras. Les cuentan lo que pasó. ¿Y qué crees que pasa? Pues no les creen, obvio, ¿no? Claro. ¿No? Entonces así como que, ay, sí, ay, Clásico, sí, sí. ¿qué, qué vas a andar viendo, no? Ya Ujú, puedes estudiar, córrele, ¿no? ujú. Entonces, los maestros, las maestras, pues no les creen, ¿no? No les creen a estos niños, piensan que es pues como todos los niños, ¿no? A lo mejor estaban jugando, vieron algo Ujú, ahí, que causó una pequeña luz y ya se imaginaron que era un platillo volador, ¿no? ujú. Entonces, este tipo de historias que empiezan a contar los niños causan pues mucho revuelo, amigo, y por ahí hay una investigadora, una periodista, Cynthia Hent, que, que se interesa, que se interesa en el En el caso de caso. esta escuela que se llamaba Ariel, Ujú. em, y pues empieza a investigar. Pide permiso a las autoridades para empezar a entrevistar a algunos de los niños y, y también al igual que otro investigador que en un momento vamos a mencionar, pues pide a los niños que dibujen lo que vieron, ¿no? Ujú. Entonces, la mayoría de las descripciones son muy similares eh, y la mayoría muestran a un platillo volador, ¿no? A un platillo y a dos seres. Entonces la mayoría pudieron dibujar ese mismo, pues ese mismo evento. En este caso, empieza a llamar mucho la atención, pues todo esto que está sucediendo se hace mediático
tan mediático que llega a oídos de un psiquiatra en Estados Unidos, amigo. Este psiquiatra se llama John Mack. Pero familia de la Sexta Vela, este señor no era cualquier psiquiatra, no era cualquier doctor, ¿eh? O sea, era uno de los afamados doctores de la Universidad de Harvard, ¿no? En Estados Unidos. Sí, me parece que era el jefe del hospital de psiquiatría del hospital Cambridge, de psiquiatría. O sea, estamos hablando, amigo Javo, de alguien que escribe libros, ¿no? Que es Ujú, reconocido en su área, aparte ganador del premio Pulitzer, ujú, ¿no? O sea, familia de la Sexta Vela, si no han escuchado del premio Pulitzer, pues es este conjunto de prestigiosos premios anuales que otorga la Universidad de Columbia en Nueva York a logros destacados en el periodismo, ¿no? La ujú. literatura y la música. Hagan de cuenta que es como el premio Oscar, ¿no? Del periodismo y la literatura y la música. O sea, a este grado, este señor lo que hace es pues lanzarse, ¿no? Sí. Lanzarse para Zimbabue. Pero no solamente por curiosidad, porque él lo que venía haciendo ya venía poniéndole atención a todas estas personas. Mm, ¿Por qué? Porque de repente se encontró con muchos casos que las personas decían, pues o sea, es que ¿para qué lo cuento, no? O sea, si ujú. piensan pues, que estoy loco, ¿no? O Estoy sea, mintiendo, sí. ajá, que estoy mintiendo, que soy un psicótico. Entonces, él empieza a estudiar a estas personas, a entrevistarse con ellas, porque dice, o sea, a ver, antes de ya decir que tienen una enfermedad mental, Ujú, pues, ¿por qué no los escuchamos, no? exacto. Y yo que soy psiquiatra, Wow. puedo, puedo decir si efectivamente algo pasó o pues si está mintiendo. Entonces, él ya venía trabajando con esto. Jao ya venía con este trabajo, no es como que le dio curiosidad y dijo, bueno, pues vamos a ver a Zimbabue, a ver qué nos encontramos por allá, ¿no? No, o sea, él ya venía con este tipo de trabajos. Entonces, al parecer, este señor John Mack, pues era especialista en psiquiatría infantil, ¿no? Ok. Entonces le llama la atención porque dice, bueno, voy y pues son niños, ¿no? Entonces, fácilmente voy a descubrir, pues si están diciendo la verdad o no, ¿no? Claro. Entonces él se va para allá, está por allá 10 días, al parecer unas 2 semanas está ahí y se dedica a entrevistar a los niños. Si ustedes buscan Familia de la Sexta Vela, ahí están los videos, están las entrevistas que hace John Mack Ujú, a los niños, donde les pide también que dibujen lo que observaron. Igual hay muchas imágenes ahí de los dibujos de los niños que ahora ujú. pues ya son adultos y que ahora aún de adultos justo dicen pues es que pues, es lo que vi, ¿no? O sea, ¿qué más quieren que les diga? Eso fue lo que vi. Y, y bueno, regresamos al tema. Él empieza a entrevistarlos, amigo, y de hecho estos niños ahora ya personas adultas justo dicen que este señor psiquiatra, John Mack, pues los hace sentir en este ambiente pues, de confianza, ¿no? Porque cuando le dijeron a los maestros, no les creyeron. Cuando lo comentaron con sus papás, también les dijeron, deja de decir eso, o sea, eso no pasó, ya olvídalo. Ajá. Eso es lo que Típico. comentan que les decían, sí, claro, Sí. algo típico, ¿no? Pero que este señor, John Mack, pues se interesaba y les decía, a ver, cuéntame lo que pasó, yo te creo, no te preocupes, ¿no? Entonces, pues le cuentan todo esto, lo de las bolas plateadas que vieron, las luces, el platillo que aterrizó, los seres, algunos describen a los seres con cabello negro, largo, Wow. ¿no? Otros lo describen sin cabello, pero lo que sí todo mundo señala son los ojos grandes, negros, ¿no? O sea, como los grises, pues, ¿no? Entonces, él les hace una serie de preguntas y justo les dice, bueno,
o sea, les hace preguntas y los va, pues llevando, conduciendo en esta entrevista, justo para ver, pues si tiene alguna patología psiquiátrica o algo, ¿no? Que pudiera Sí. decir, ah, bueno, pues es que tenemos un caso de esta enfermedad, de esta patología. Pero mientras él platica una y otra vez, porque no solamente fue una vez, fueron varias veces que los niños tuvieron que recontar las historias, justo es lo que hacen los periodistas, ¿no, amigo Jabo? De repente entrevistan a una persona, dejan un lapso de tiempo, lo vuelven a entrevistar, comparan las entrevistas para ver Ujú, si algo cambió, ¿no? ujú. O si las respuestas siguen siendo Concisas, consistentes, claro. ¿no? Entonces, llega el punto en que durante las entrevistas, pues John Mack sigue sacando información de estos niños, ¿no? De repente, unos de ellos dicen que al parecer recibieron un mensaje, no hablado, sino de forma telepática. Wow. O sea, que vinieron así como algunas imágenes, ¿no? Que fue una experiencia, que fue un sentimiento pues que ellos jamás habían experimentado, ¿no? Wow. Entonces que fue algo, pues traumante, ¿no? Porque nunca habían experimentado algo así. Entonces, que el mensaje al parecer era, cuiden el planeta, ¿no? Tengan cuidado con la tecnología. Pues bueno, ya, lo que estamos viendo ahora, ¿no, amigo Javo? Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que tener cuidado con lo que se crea, que ese fue el mensaje, ¿no? Ok. Entonces, es muy curioso, familia de la Sexta Vela, si alguien quiere, por ejemplo, ver algún documental, está en Netflix. Netflix tiene por ahí una serie, sí, de varias historias que se llama Encuentros. Ujú. Muy En el buena. capítulo 2 ahí están, ¿no? Entonces, pero también aparte de estos niños, amigo, justo hablando de la serie de Netflix, sale una persona diciendo que, pues nada, que él lo inventó todo. Ok. No, él dijo, es que yo lo inventé, tomé un par de cosas, ¿no? Como con aluminio, empecé a hacer ahí, como que todo brillara y que suena muy extraño, ¿no? También, lo que hace esta persona, ¿no? Y si de Ujú. repente todo el mundo empezó a correr y dijeron que había ovnis, dice, pero no, fui yo lo inventé todo, ¿no? Entonces, es muy extraño eso que comenta porque o sea, no estamos diciendo, no, las versiones oficiales, no es que dos niños dijeron eso, cinco niños, Sí. 62 Sí, sí, sí. niños relatando, o sea, cuestiones iguales o muy Sí. similares, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de casos, amigo, que ya incluimos a este psiquiatra de la Universidad de Harvard, que en ese momento, en el 94, cuando él empieza a investigar todo eso, o sea, los colegas de Harvard, o sea, se le fueron encima, ¿no? Y empezaron a pedir que lo destituyeran. Qué fuerte. O sea, Ujú. que lo destituyeran porque pues ya sus facultades mentales ya no estaban bien. O sea, Ok. o sea, lo de siempre, ¿no? Lo que se hizo en los 40 o 50 de manera política en Estados Unidos, que fue todo el mundo que hable de esto Está mal. está mal y aparte eh, es ridículo. Claro, desacreditarlo. Exactamente, porque eso es lo que pasó. Y bueno, pedían que se sustituyera a este psiquiatra, Mm. pero aparte, o sea, pedían que se sustituyera porque empezó a estudiar este tipo de casos y se metió fuerte en este caso de la escuela Ariel en Zimbabue. Ujú. Entonces, pues él presenta con toda la comunidad de Harvard, pues los hallazgos, ¿no? Entonces dice que no hay eh, como pistas de que los niños sufren de alguna patología, que algo pasó, efectivamente, eso sucedió, es verdad, y que no hay nada
que indique que sufren de algún trastorno o que haya sido un Ujú, caso de histeria colectiva, como mucha gente claro. le llamó a este caso. Y en este segundo capítulo de Encuentros de Netflix, de hecho aparecen varias de los niños que ahora son Órale. adultos, pues comentando lo que vieron, ¿no? Entonces ellos cuentan lo que vieron. Entonces ellos dicen, pues es que es muy difícil de olvidar, era un disco, vimos dos seres, Wow. y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces se ven un poco traumatizados, un poco traumados, la verdad. También sale la otra persona diciendo que él lo inventó todo, que pues no hubo nada, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que Netflix lo quiere mostrar es, bueno, a ver, no estamos del lado de nadie, Claro. aquí está su voz, pero también le damos voz a las otras personas, porque también los maestros dicen, bueno, pues son niños, ¿no? Inventan cosas, entonces, pero 62 niños Sí. observaron o dicen haber observado a estos dos seres que ellos describen como que traían un traje negro como los buzos, Sí. ¿no? O sea, como un mono así completo, como los buzos, y cabeza grande, algunos con pelo negro, algunos sin ningún pelo, pero con los ojos muy grandes. Muchos de ellos, pues, dicen que todavía sueñan, ¿no? Wow. A estas criaturas, amigo. ¿Cómo ves hasta aquí? Ahorita te cuento la última cosa. eh, en cuanto te cuento lo último del doctor John Mack. Pero ¿cómo ves hasta ahorita? Pues este caso está bien alucinante, amigo. Bien alucinante. Entran reporteros, periodistas, entra todo. De hecho, apenas veía el de pues una chica que estuvo ahí y que justo muestra su dibujo y dice, pues es que esto es lo que yo vi, Sí. ¿no? O sea, esto es lo que yo vi y en ningún momento he dudado de lo que yo vi, ¿no? Claro. Yo tenía 11 años, 12 años, dice, pero las imágenes siguen frescas en mi mente Wow. de Sí. ese día. Pues fíjate, o sea, yo sí conocí el caso, no tan a detalle, la verdad. Me gusta mucho porque es controversial. Em, Justo yo igual traigo una historia que se relaciona con niños y el tema con los niños es que, a ver, no sé por qué el adulto desacredita tanto al niño porque Claro, siento que debería de haber una cultura más de intentar creerle al niño antes de claro, principio descartar lo que dice que vio. Eso creo que ayudaría mucho en muchos aspectos en general. Pero aquí, o sea, entiendo que un niño puede ser fantasioso, que puede ser imaginativo, que puede ser en algunos casos mentiroso, exagerado. Pero como dices, o sea, en la historia, que más de 30 niños se pongan de acuerdo para contar la sí, misma historia, siento 60. que más de 60 niños, siento que es demasiado elaborado. O sea, es una historia muy elaborada, un cuento muy elaborado, que además los niños a través de las entrevistas siguen siendo consistentes en, pues, en lo que cuentan. Se me hace muy complicado para que justo un niño pueda llevar una Sí, mentira. Ahora 60 niños todavía más. Y lo que me gusta mucho del caso también es que justo esta persona se dio a la tarea, se pudo abrir justamente su perspectiva, su mente para decir, ¿qué pasa si lo tomamos en serio y hacemos un caso de investigación científica? Al final no puedo comprobar que ese día ahí hubo una nave, pero sí puedo comprobar que los niños no están mintiendo. Entonces, eso, o sea, no puedo decir que ahí hubo una nave, que la nave era así, que vieron luces, o sea, eso no lo puedo comprobar, pero sí puedo ujú, comprobar que los testimonios de los niños no son mentira, no son falsos, y eso ya dice mucho, porque o todos alucinaron muy cañón, 60 personas, y vieron lo que vieron, pero era una alucinación, o de verdad vieron lo que vieron y pues no están mintiendo. Eso creo que es lo interesante, el resultado final de la investigación está ujú. buenísimo por ese caso, ¿no? O sea, no están mintiendo, entonces, ¿de verdad pasó? Bueno, pues ahí sí no se puede comprobar, pero el resultado del estudio dice que sí, ¿no? Entonces...
No sé, me gusta mucho. Ujú. Me intriga Sí, justo. sí, está muy intrigante, amigo, y justo porque, o sea, están todos estos videos y todo porque John Mack se pone en contacto con la BBC y Ujú. logra que lo acompañe, pues, todo un equipo de trabajo de televisión. Sí, es un tema muy serio, pues justo para que esté la BBC Sí, ahí. claro. Sí, exacto. O sea, para que justo y él, eh, tomando todas esas precauciones, me imagino también de, a ver, ¿saben qué? A Claro. ver, grábenlo, ¿no? Porque no vayan a decir que después yo más me estoy inventando todo. Aquí va a quedar todo grabado. Están las entrevistas con los niños, están también algunas pláticas con los docentes, que Ujú, justo cuando los docentes dicen, bueno, es que los niños inventan, no sé qué, y ujú. justo John Mack les dice, pero ¿qué no ustedes deberían ser los primeros que Claro, totalmente. deberían ponerle atención a, ¿no? A Claro. los niños, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes conocen a sus alumnos, saben cuáles pudieran inventarse algo, decir alguna mentira, pero Es que todos eso estos es lo niños sorprendente. seguros, ¿no? Y pues obviamente ya los pone a dudar, ¿no? Ya dicen, ok, tienes razón, ¿no? Entonces, pues es muy, muy interesante, amigo, este caso del OVNI en la escuela Ariel de Zimbabue. Ujú, Algo muy interesante que pasa con John Mack, obviamente, es que pues, empieza a ser perseguido, empieza a ser claro. hostigado por toda esta difusión que le estaba dando a, a este tema Ujú, que 2 años después de hacer toda esta investigación, no sabemos, no sé, casualmente ujú. lo, Casualmente. lo atropellan y muere. Wow. Casualmente, digo, no sabemos, ¿no? Pero se dice que pues, un borracho que iba manejando lo atropelló y, pues murió instantáneamente, ¿no? Wow. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? No, Sí, no, que nos no, no pongan ahí en sabemos. comentarios si creen que fue una casualidad o no. Qué Sí. casual. Sí, exactamente, ¿no? Qué casualidad que pues que empieza a investigar, a lo mejor se va acercando un poquito más Ujú. a, a algo importante y pues bueno, Haciendo ruido. exactamente, ¿no? Que por ahí está este dicho de si te acercas mucho a la verdad, pues como el sol te puedes quemar, ¿no? Uf. Entonces, pues quién sabe. Entonces, pues bueno, familia de la Sexta Vela, justo es el caso, este es el caso tan interesante de la escuela Ariel, ¿no? Del OVNI en Zimbabue, visto por 62 niños, quienes relataron a esta investigadora también, a Cynthia Sin y a John Mack, este psiquiatra, este famoso psiquiatra de la Universidad de Harvard, y ganador del premio Pulitzer que ya Ujú. comentamos y todo, comentando y siendo testigos de, pues aparentemente este contacto extraterrestre. Pero bueno, pues Wow. déjenos sus comentarios, familia de la Sexta Vela, si ya conocían o si se nos fue por ahí un datito que sería interesante que compartirlo, por favor pónganlo en los comentarios. Y pues bueno, ahí les dejamos esa historia para que sigan investigando de este ovni en Zimbabue, familia de la Sexta Vela. Lo que me parece también bien interesante es que, o sea, como dices, es una persona de estudios pues muy cañones, es una persona que tiene premios que científicamente y en su propio gremio pues está reconocida. No creo que sea fácil que una persona engañe a este hombre, Claro, como para que digas, ah, es que los niños lo engañaron y para que les creyeran, ¿no? O sea, esto me parece prácticamente imposible, casi imposible. Digo, no es 100% imposible nunca nada, pero se me hace absurdo que pudieras haber sido sí, engañado. Y otra cosa que me parece interesante es, o sea, es un tema muy específico como para que los niños sepan tan a detalle cosas como una descripción de un platillo volador, una descripción de lo que pudiera ser un traje espacial, porque justo como dices, amigo, o sea,
aquí lo interesante es que están los dibujos que hacen los niños. Ahí en la psicología, justo cuando para los niños a veces es muy difícil explicar como conceptos muy complejos, entonces es como pues los terapeutas, los psicólogos, acuden a esta herramienta de dibujo para que el niño pueda bajar mejor sus ideas y están increíbles. Por ahí estaremos poniendo varios de los dibujos que Sí. encontramos en internet. De hecho, si se ponen a googlear el caso van a encontrar los dibujos. Están súper, súper explícitos. Obviamente, pues son dibujos de niños. Pero, o sea, me cuesta pensar que un niño sepa tan a detalle cosas como para que pueda dibujarlas así, simplemente Claro. inventándolas. Es demasiado elaborado y te digo, o sea, fuera un niño, ok, pero más de 60 se me hace demasiado. Qué gran historia, amigo. Qué bueno Ujú. que la trajiste hoy. Sí, esto está muy padre, y la verdad es que está muy interesante. Hay mucha información, Familia de la Sexta Vela, y está el documental de Netflix que les digo que se llama Encuentros, capítulo número 2, ahí lo encuentran. Y pues hay un montón de información, están los videos de John Mack entrevistando a los niños, a las niñas, ellos comentando pues, lo que vieron, nada más, ¿no? Pero pues bueno, ahí se los dejamos. Esperamos les haya parecido muy interesante y pues bueno. Ahí está una de las historias que en los 90 causó pues tanto impacto, amigo. Fíjate que justo yo traigo un caso, yo no lo conocía, pero ahí la vez pasada que platicamos tantito que ibas a platicar este caso de Zimbabue, me puse a leerlo y me llevó a este otro caso que se relaciona también con niños y una escuela. La verdad yo no lo conocía, ahorita tú me dirás qué piensas, si ya lo habéis escuchado. Este sucede en Australia Ok, en los años 60. El caso lo encontré con el nombre de Melbourne 350, o en algunos casos, en algunos, perdón, lugares solo lo encontré como el avistamiento de Melbourne. El caso se llama el 350 porque tuvo más de 350 testigos ándale. que vieron este suceso. Es muy parecida a la historia, pero Sí, aquí justo lo que me impactó fue el número de personas que pudieron claro. ver el suceso. Esto sucede una mañana, un miércoles 6 de abril de 1966. Era otoño, eran los campos de Clayton South, ahí en Melbourne, Australia, como te decía. Ujú. Me pareció interesante porque en Australia no conocía como algún caso así tan específico, o no ahorita no se me Sí, viene a la mente algo. Dice que era alrededor de las 11 de la mañana, mediodía. Justamente los niños salen es hora de receso, salen de la escuela West High School a su receso, a jugar, a comer, normal. Son más de 300 estudiantes los que salen de todos los grados de la escuela. Y también varios profesores salen al patio, unos igual se reúnen a comer, a platicar, normal, es un día normal en la escuela. Cuando de repente un niño, pues ahí a mitad del patio, empieza pues a señalar hacia el cielo y a gritar así como, ok. pues muy sorprendido, ¿no? Empieza a decir, miren, miren eso, miren hacia arriba, miren, miren. El niño está muy sorprendido, está gritando muy insistente. Poco a poco, más niños empiezan a voltar hacia el cielo y apuntar. Esto llama la atención justo de los maestros, porque pues justo, ¿qué está pasando? O sea, es Sí, una pelea, ¿qué está pasando? Se acercan los maestros y es donde todos se dan cuenta que encima de ellos, suspendido en el aire, está flotando un objeto, lo describen como un objeto gris plateado, de forma perfectamente circular. Algunos lo describen como un disco, literal un platillo volador, así pues plano un disco, y otros más bien pensaban que era como una esfera. Digo, aquí lo interesante es que verlo desde ajá, abajo, pues solo te hace ver una superficie circular, no puedes ver si sí, justo tiene volumen, o sea, solo ves como el círculo flotando. Pero lo interesante es que describen que esta circunferencia metálica, plateada, gigantesca, flotando sobre ellos, a la vez también está girando sobre su propio eje, como si estuviera, sí, como haciendo un extraño movimiento así de giro. ujú, Em,
perdón, los niños están muy sorprendidos, algunos están muy asustados. Obviamente, pues empieza a haber pánico, algunos lloran, algunos gritan. Los adultos, pues no saben cómo explicar esto a los niños. El objeto dice que está moviéndose así sobre ellos en silencio, no hay ningún sonido. Dice que es extraño porque pareciera que de repente está muy arriba de ellos y de repente baja lentamente como acercándose hacia, como si fuera a aterrizar, pero de repente de súbito vuelve a subir, o sea, como que tiene ahí movimientos extraños, Ajá, movimientos también muy acelerados, imposibles. Dice que de repente acelera y se eleva de súbito se detiene, pues o sea, para esta época, inclusive siento que para hoy en día hay movimientos que ningún aparato volador sí, puede hacer y menos estas aceleraciones y que se detenga de súbito así en seco. Entonces, los adultos justo no saben qué están viendo, ¿no? Algo interesante que encontré ahí, que obviamente hay muchos testimonios, hay un maestro que de los que están presenciando el evento, encontré su nombre, se llama Andrew Greenwood. Es ok, un profesor de ciencias, es una persona que justo, digo, no tiene unos estudios así, un premio, por ejemplo, como en el caso de la persona de la historia ujú, anterior, pero es una persona que estudia, que sabe de física, estudia justo movimientos, pues que tienen que estar relacionados con justo velocidad, sí, aceleración y dice que, o sea, ya cuando lo entrevistan, dice es que el objeto era imposible, o sea, el objeto no se podía mover de ninguna manera como algo replicable ni por un avión, ni por un helicóptero, ni por algún aparato volador que yo conozca. Se movía, inclusive lo describe como los mosquitos que de repente están así y vuelan rápido ajá, hacia arriba y luego hacia abajo y luego hacia un lado, o sea, como que sí, hacía movimientos casi orgánicos, muy extraño. El testimonio de este hombre me pareció muy extraño. Igual, algo interesante es que justo más adelante el pueblo se entera, hay periódicos, hay testimonios, y el testimonio de este hombre sale ahí en un periódico. A ver si te encuentro la nota y la podemos ok, poner aquí en el video. ujú, Luego, los testimonios, bueno, como dices, en el caso anterior, muchos les da miedo y se meten a la escuela, muchos se quedan ahí viendo, y igual este caso era una escuela que dice que estaba conectada con un campo, pues natural ahí, que estaba muy cerca de la escuela, este, una reserva natural que estaba por ahí de la escuela, cerca de la escuela, ok, perdón, y dicen los testigos que la esfera, el disco, poco a poco empieza a descender, pero dirigiéndose como a este campo que era un poco más abierto. Varios de los alumnos, varios de los profesores corren hacia allá para ver hacia dónde se dirige, a ver si va a aterrizar, etcétera. Llegan sí, a un claro y ven cómo el objeto va descendiendo poco a poco, casi a tocar ras de suelo. Dice que nunca toca el suelo. Pueden sentir como el objeto como si estuviera emanando alguna especie de brisa, porque se movía el pasto, se movían las hojas de los árboles, pero dice lo extraño es que nunca hubo un sonido de motor, nunca hubo un sí, sonido, pues sí, de una hélice, o sí, como sea, lo que conocemos, ¿no? completamente silencioso todo esto que estaban viendo, ¿no? También siento que ha de ser impactante ver cómo un objeto tan gigante se está moviendo y no emite ningún sonido, ha de ser como súper Claro, impactante. Dice que durante unos minutos el disco estuvo girando así sobre su propio eje muy despacito, casi pegado al piso, cuando de repente muchos dentro de sus testimonios aseguran haber visto figuras pequeñas o sombras alrededor del aparato, como si hubiera seres bajando del objeto. no Aquí manches, nadie, o sea, es algo que no se observa desde cerca a cerca, sino justo es algo que pueden ver a lo lejos, cómo sí, se ven estas figuras que están ahí, interactuando con el objeto, como si ya fuera que vinieran por ellas y estuvieran por subir, o como si estuvieran bajando de la esfera, del platillo, qué ¿no? loco,
Está interesante porque justo me quedo pensando si vinieron por alguien, ¿no? O por algo. O si más bien bajaron a hacer algo. Está curioso. Dice que por varios momentos ven como estas pequeñas figuras están ahí alrededor del objeto, cuando de repente el objeto despega así, rápido, Mm, absoluto. Pero lo mismo, sin hacer solo un solo sonido, sin emitir ningún rugido de motor, nada, nada. Como en un segundo estaba ahí, como en un segundo ya había volado así fuera de la vista de los presentes, ¿no? Y otra cosa interesante es que dice que se asciende en línea recta completamente y de repente así en una línea perpendicular, así sale volando. Entonces, igual, movimientos que no están, o sea, ni siquiera para la época, pues podrían ser replicables, ¿no? ujú, sí, Em, Otra cosa peculiar es que en los testimonios dicen que casi de inmediato de que desapareció el objeto en el cielo, pudieron avistar naves, aviones militares ándale. que pareciera que estaban buscando en la zona o como si estuvieran intentando seguir a ese objeto, pero pues definitivamente no lo pudieron ni seguir ni atrapar ni nada, porque como te digo, este objeto se movía Mm, rapidísimo, pero sí hubo presencia militar, como si de alguna manera se hubieran dado cuenta de que algo estaba sobrevolando o algo había aterrizado, o si, como si ya lo vinieran siguiendo, no lo sé. Pero justo pues pudieron ver estos aviones militares intentando buscar el rastro del platillo o algo por ahí, ¿no? La gente pues se queda perpleja de lo que acaban de ver. Me imagino que para muchos es un trauma, es un evento que nunca podrán olvidar en su vida. Em, Queda la marca en el piso, ahí en el pasto donde, entre comillas, aterriza este objeto, porque realmente no aterriza, sí, queda sobrevolando pues a unos centímetros, a un espacio de tierra, pero queda la marca, dice, como si de alguna manera una energía lo hubiera aplastado. Me imagino así como cuando haces mucha presión en el pasto y que queda así sí. la forma, no sé si como tipo crop circle o algo así. Y también como si de alguna manera se hubiera quemado, pero, o sea, no se ve así como una quemadura de, pues sí, de fuego, sino más bien como si fuera un calor, como tipo los crop circles, que ya ves que los quedan como Ajá, dobladitos, no quedan sí, como rotos. Así igual en el pasto. Bueno, pues los anda. alumnos, los maestros que fueron ahí a seguir al objeto regresan a la escuela y se dan cuenta de que llegando a la escuela hay hombres de negro que Ala. dicen venir del ejército y del Departamento de Defensa de ahí de Australia, y es cuando comienzan a interrogar a los presentes, a los niños, a los profesores. Dice que es un montón de estos hombres vestidos con un traje negro, los separan en grupos, luego empiezan a cuestionar uno a uno a los maestros, uno a uno a los alumnos, los obligan a no salir mientras hacen la investigación, no pueden salir de la escuela, y dicen que, o sea, en los testimonios que se portaron bastante agresivos, que les obligaron a no hablar del tema con nadie, inclusive que ya cuando terminó toda la investigación adentro de la escuela, pues Ajá. les hacen todas las preguntas y así, les dicen, no pueden hablar este tema con nadie. Sin embargo, o sea, siento que era muy difícil controlar más de 300 testigos para que nadie dijera nada. Eh, a los profesores les hacen firmar declaraciones. eh, Sin embargo, pues justo se filtra la información, los periódicos locales empiezan a, pues a publicar la historia, a publicar los testimonios. Hay un montón pues de periódicos que al otro día, a la mañana siguiente, sacan la historia. Encontré uno interesante que es un periódico que se llama el Dandenong Journal, que por ahí justo publica un objeto no identificado observado por cientos de personas en pleno día. Entonces se hace muy famosa la historia, también porque justo los testimonios, como en la historia anterior, concuerdan.
pues a través de la gente, a través del tiempo también, de las entrevistas que van haciendo, no le encuentran ninguna explicación. Como siempre sale gente a intentar meter estas explicaciones que a veces suenan absurdas, como que es un globo meteorológico experimental, una operación secreta de aviones militares, Ujú. que si fue un avistamiento de, no sé, meteorológico, que si fue historia colectiva, siempre los mismos, pues explicaciones entre comillas racionales y racionalmente Sí. bobas. Y pues nada, o sea, es un caso que queda ahí, sin saber qué es lo que pasa, ¿no? Eh, Hoy se cuenta que este es el mayor caso de, o sea, como de más avistamiento ahí en Australia que más personas pudieron ver. Es interesante porque también, o sea, no tiene tanto, las personas siguen vivas. Entonces, los niños que en ese entonces lo vieron, igual ahorita son adultos que cuentan sus historias, siguen siendo concisas, siguen diciendo el mismo. No se ha encontrado ninguna explicación. El gobierno australiano nunca salió a decir nada. Entonces, pues solo se quedó como un caso extraño más ahí en Australia. Pero me parece bien interesante porque justo o sea, cómo conecta con la anterior historia. Siento que es muy parecida y me quedé pensando de la historia anterior, amigo. Este mensaje que le dan a los niños, ¿los habrán elegido por alguna razón o simplemente fue al azar que los vieron ahí, vieron a muchos niños y dijeron, ah, pues aquí nos bajamos y les decimos a ellos, ¿no? Que, Sí. o sea, ¿cómo los habrán elegido o cómo habrán escogido estos lugares, ¿no? ¿Qué te parece esta historia? Ya, no sé si ya la habías Sí. escuchado. No, no, no la había escuchado, amigo Javo. Igual que la que acabamos de contar de Zimbabue, pues está muy interesante, ¿no? Porque no hay un testigo, dos testigos. En este caso hay 300, más de 350. 350 alrededor, sí. 350, alrededor de 350 testigos, amigo, que parece que de repente el silencio del gobierno o de Ujú, los militares o de quien tenga que dar una declaración o una explicación de lo que pasa, parece que dicen mejor déjalo así, no digas nada, que se les ujú. olvide y listo, ¿no? Y ya no nos metemos en problema, pero realmente eso causa pues muchas dudas, ¿no? Claro, El que está pasando una situación de esta, el que ves aviones militares aparentemente persiguiendo este este objeto. objeto, el Ujú. que aparezcan personas pues amenazando y diciendo que no hables de este tema, ¿por qué? ¿No? O sea, todo este caso pues igual lleva un grado importante de misterio, ¿no, amigo? Alrededor. Y es de estos casos que no son los únicos, familia de la Sexta Vela. Hay muchísimos casos, Sí. así como estos, perdón. Y apenas el que me llamaba la atención, amigo Javo, es Ujú, el video que mostraron en la última audiencia de los fenómenos aéreos anómalos no identificados, que presentaron este video. No sé si lo viste en la audiencia OVNI, que fue hace como la semana pasada, me parece. ujú, Presentan un objeto o sea, el video lo filtran desde el Pentágono, alguien lo filtró desde el Pentágono, donde los militares divisan a un objeto que va a una velocidad pues muy fuerte. Le lanzan un misil de los que algunos periodistas se dieron a la tarea de investigar. No recuerdo el nombre bien del misil. ujú. Se dan a investigar y es un misil bastante destructivo, ¿no? Que en cuanto llega, ¡pum!, explota. Y entonces está este video donde va pues esta esfera, ¿no? Ahí cruzando Ok. el mar. Le lanzan el misil y va a la esfera, y en cuanto llega el misil, en vez de explotar, ¡pum!, se va, o sea, choca contra este objeto y se va al mar.
O sea, Como no si lo explota, desactivara, ¿no? como si lo desactivaran, ¿no? Entonces justo decía Luis Elizondo y Alex Knapp, todos estos periodistas y todos estos que están promoviendo esta parte de la liberación de esta información, pues decían, o sea, a ver, con esto queda demostrado que son capaces de Claro, que no, pues de que nosotros no podemos hacerles nada, ¿no? De que pueden totalmente. desactivar nuestros sistemas de defensa fácil. Ahí está, ¿no? Entonces hablaban de ese misil, del poder destructivo que tiene y cómo solo choca con esta esfera y el misil se va al fondo del mar. Entonces es bastante interesante, amigo. Fíjate que justo, o sea, esto me hace pensar dos cosas. La primera es que obviamente, como hemos platicado, los militares saben más de lo que dicen y más de lo que nos quieren hacer creer, porque justo este tipo de misiles que son como tan especiales, tan destructivos, siento que no se pueden usar a la ligera. O sea, si supieran que es un avión tripulado, un dron, o etcétera, pues ¿por qué usar un misil tan especial, tan específico, no? Siento que ellos ya sabían que tenían que usar pues justo un misil de ese tipo, o sea, como algo Claro. más fuerte para intentar derribarlo. Entonces, el hecho de que lo desactive o sea como inmune a, se me hace muy interesante. O también como si estuvieran probando, ¿será que este sí les hace? No, ok, bueno, tenemos que trabajar en algo que sí les haga, ¿no? Porque justo otra cosa de lo que pienso es que claramente a ellos no les conviene que la gente sepa que pues no hay, o sea, no hay manera de que los Claro. puedas detener, o sea, nada, ni el arma nuclear más fuerte los puede detener, ¿no? Porque pues justo es, siento que si las personas saben que existen estas cosas entre nosotros y que no les podemos poner un alto, pues habría una histeria pues bastante fuerte, pienso, o sea, un miedo, sí, de por sí creo que ya lo hay, podría haber un miedo ahí un poquito fuera de descontrol, ¿no? Entonces, Sí. quizás por eso es el secretismo, que bueno, sabemos que Y hay muchas aparte, cosas que no nos dicen. y aparte creo que en la parte monetaria, amigo, también, ¿no? De a ver, mis impuestos están yendo Claro, para este tipo de aquí, o sea, tú no puedes defenderme claro, de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué te sigo dando este sí. dinero? Porque hasta en eso, ¿no? Puede ser también una parte interesante a analizar, ¿no? Cuánto de los impuestos de la gente se va para esa parte de Ujú. defensa. Y si tú ni siquiera puedes defender, Pues ¿para qué? pues ¿para qué? ¿No? Claro. Entonces, bueno, son otras de las teorías, familia de la Sextabela. Tenemos por aquí unos 7 minutitos más, amigo Javo. Creo que tenías otra historia interesante. Si quieres, cerramos con esa. Sí, tengo otra historia bastante famosilla. Es el caso de Bahía Blanca. Este caso no sé si ya lo conoces, amigo, el de Bahía Blanca. No, creo que Es no. bastante famoso. Este ¿En Brasil? sucede en Buenos Aires. En Buenos Aires, ok, ok. Es muy famoso porque también este hombre, Carlos Alberto Díaz, ha dado varias entrevistas. De hecho, encontré una bastante interesante ahí en YouTube donde Ujú. él da su testimonio. De hecho, da una segunda parte de esta historia que esta primera parte que voy a contar justo es muy famosa y él dice que más adelante es recontactado por estos seres, solamente que ya son otros. Como si de alguna manera, pues él No ya manches. estuviera, entre comillas, tocado, ¿no? Ok, ok. Como que ya, pues fuera un contacto más entre ellos y Sí, nosotros. como los investigadores que van y, por ejemplo, que estudian a los pingüinos, ¿no? Y que dicen, a este lo vamos a señalar, tienes esto, o Exactamente, sea, algo así. para que si yo no vengo, si tú vienes que estudias lo mismo que yo, o que estamos en esta investigación, pues tú le puedas dar Porque seguimiento. justo dice que vinieron otros, o sea, ahorita te voy a platicar esta historia, vienen otros diferentes. Él los Claro. describe, ay, por ahí te dejaré el link para que pongas la entrevista. Justo eso no quise meterlo en el día de hoy para que vean la entrevista, está interesante. Dice Ujú. que le dan un objeto, le dan una roca, que le explican que con esta roca él puede curar a las Órale. personas, pero pues ahí verán la entrevista. Este caso de Bahía Blanca es muy famoso, sucede el 5 de enero de 1975, ahí justo en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Esto le sucede a Carlos Alberto Díaz.
Él está súper joven, tiene 27 años. Él trabaja en un taller de arreglando trenes, dándoles mantenimiento. Em, Trabaja toda la tarde noche y ya en la madrugada, que termina de hacer sus cositas, termina su turno, se quita su ropa pues de chamba, su ropa sucia, se pone su ropa pues de regresar a casita y emprende el camino pues de regreso, ¿no? Dice que él va caminando entre los vagones, así yendo hacia el camino para su casa. Compra él un periódico del día, el diario Nueva Provincia. Este dato es importante porque justo el periódico trae la fecha, trae la hora en que se imprime el periódico, etcétera, etcétera. Entonces es un Sí, periódico totalmente reciente. Él trae este periódico en una mano y en la otra mano trae una pequeña maleta donde trae varias herramientas de trabajo y su ropa sucia que se quitó pues de la chamba, ¿no? Va avanzando por las vías cuando de repente ve a lo lejos una luz blanca frente a él que lo comienza a cegar. Dice, al principio pensé que era el faro de una locomotora, un reflector de una obra que se estaba haciendo ahí en los talleres de los trenes. La luz empieza a ser más intensa, se acerca, dice que queda casi cegado. Algo impactante que pues obviamente una persona que sabe de trenes le impacta es que esta luz se empieza a acercar hacia él, claro, pero sin hacer ningún sonido, lo mismo, cosa que un tren haría, el sonido con golpeando las vías, el sonido de la claro. máquina, el sonido del vapor saliendo, todo este tipo de trenes, entonces se empieza a acercar a una velocidad imposible. Dice que se queda paralizado pues del impacto, del miedo, la luz queda parada frente a él, se detiene de súbito, perdón, y pues no puede reaccionar, siente una extraña presión de aire, como si de repente algo lo estuviera deteniendo o como si el mismo miedo lo paralizara. Sí. Dice que algo interesante, eso me parece interesante, adentro de su cabeza escucha un zumbido muy extraño, muy fuerte. Como si, a ver, obviamente es historia mía, como si este zumbido fuera algo que ellos emiten o algo así como para justo controlarlo, o paralizarlo Sí. pues que no se moviera y de repente su cuerpo comienza a elevarse adentro de la esfera de luz, queda, o sea, pierde el conocimiento y ya cuando despierta está adentro de un objeto. Él lo describe porque justo en la entrevista que te digo Claro. le dicen, ¿pero qué viste adentro? Dice, es que nada, o sea, literal era como si viera estuviera dentro de una esfera blanca. Las Ujú. paredes eran así como si fueran infinitamente blancas, pero se veía que era una esfera. No había puertas, no había ventanas, no había nada. Inclusive dice, yo estaba suspendido en el vacío total de tan blanco que Órale. era. Ok. Él dice que frente a él aparecen unos seres de aspecto humanoide. Fíjate, la descripción de estas criaturas me pareció muy interesante porque dice que eran como de piel luminosa, como de piel transparente. Yo me Ujú. los imagino como si estuvieran hechos de energía. Sí. Dice, eran humanoides porque justo los describe que tienen una cabeza, un torso, sus brazos van bajando, pero dice no tiene manos, como si desaparecieran las manos. Igual en Ujú. las piernas se ve lo que son las piernas, pero no tiene pies y van así como si estuvieran flotando sobre la superficie de adentro de la esfera blanca. No tienen boca, no tienen nariz, no tienen cabello, nada, no tienen ninguna facción. Dice que son muy altos. Dice que a pesar de que no tenían rostro, él sintió cómo lo observaban, se sintió observado, se sintió que lo miraban. También dice que a pesar de no Extraño. tener boca y no emitir ningún sonido, o sea, imagínate que estás adentro de esta esfera completamente blanca, viendo esta, y no hay ningún sonido alrededor. Estas criaturas ni al moverse ni al comunicarse hacen ningún sonido. Sin embargo, adentro de su mente, él escucha cómo telepáticamente le empiezan a dar indicaciones. Em, Él dice que estaba suspendido así sin poder moverse a mitad de la esfera. Uno de estos seres, que parece ser el que era como, pues, el más alto, supongo que era el líder, se acerca y dice que con movimientos delicados intenta tomarle
tocarlo. Em, Ujú. Carlos empieza a intentar forcejear. Sin embargo, siente como si algo, como si, imagínate que unos cinturones invisibles o algo lo estuviera como Sí, restringiendo, así que no puede moverse. qué miedo. Em, De por sí cuando se te sube el muerto, Algo ay, así me no, imagino, como que ¿no? estaba conscientemente, pero que se le subió el muerto, pero no podía moverse. Sí, Dice que, o sea, a primera vista estos seres estaban hechos como de luz, como de energía, pero se veía sólida. O sea, no podía ver a través de ella, por ejemplo, de ellos, por ok, ejemplo. ok. Sin embargo, en un momento, cuando uno de estos seres se acerca, él intenta tomarlo con su mano, así, detenerle el brazo, Ajá, y lo describe de una forma muy curiosa, porque dice que fue como cuando agarras espuma de jabón, que como que tus ajá. dedos lo atraviesan así. Dice que así se siente, o sea, ¡Hala! así lo podría describir, como que su mano atravesara espuma. Ajá, Lo hace, él dice que justo a lo mejor estaban hechos completamente de energía, que no eran sólidos como ajá. nosotros, pero aparentemente sí se veían sólidos. No sé, no había ¡Hala! visto nunca una descripción así de Sí, criaturas extraterrestres, ¿no? Em, Él está dentro de esta esfera de luz. Él se percata y siente que le hacen todo tipo de exámenes físicos. Él no puede describirlos todos. Em, Él siente que estos seres lo estaban estudiando, que venían a ok. estudiarlo. Algo extraño es que él estaba consciente, pero no podía hablar, no podía decir nada. En la entrevista, la verdad es que, o sea, este tipo de entrevistas a mí me gustan mucho cuando vienen justo de las propias palabras del afectado, del abducido. Hay Ujú. una parte donde me llega muy, muy profundo que él dice que llegó a sentir tanto miedo, tanto terror que se orina dentro de la esfera. Él dice que pues justo se Órale. orinó dentro de los pantalones del terror y de la impotencia de lo que estaba viviendo. Sí. Imagínate estar viviendo eso, o sea, ver cómo te están No, haciendo cosas, está cómo cañón. no puedes hacer nada para defenderte. Ujú. Dice que él sintió que estuvo horas, horas, horas y horas ahí mientras le hacían cosas. Sí, es que Em, debe pasar el tiempo eterno, ¿no? esa- y porque además, o sea, Imagínate. es un silencio pues completo, no puedes moverte, no puedes hacer nada, ves cómo te están haciendo cosas. Y también siento que va a ser impactante ver como este blanco absoluto. Dice que para él fue eterno, que sintió Sí. que fueron horas, horas y horas y horas. De repente esta luz cegadora vuelve, lo deja inconsciente, queda en oscuridad total y de repente recobra el conocimiento. Estaba tirado en un terreno, ya pues en el piso, digamos. Em, Él se empieza a incorporar, empieza así como a pararse desorientado. Resulta que estaba frente al patio de la casa de un hombre. Este hombre Ujú. pues sale de su casa porque pues ve a un hombre ahí parado a mitad de su patio extraña. Claro. Le empieza a decir que pues que quién es, que qué hace ahí. Una cosa también interesante que Carlos Sí. dice en la entrevista es que el hombre tenía un perro y el hombre dice es que no sé por qué, o sea, mi perro es muy agresivo, no entiendo cómo no te atacó. Eh, Claro. Porque pues, o sea, no entiendo cómo pudiste llegar hasta acá, hasta enfrente de mi casa, porque mi perro no te lo hubiera Ujú. permitido. Y Carlos dice que el perro sentía miedo de él. Carlos habla de que Órale. probablemente estaba cargado de alguna energía, Claro. de Ujú. alguna radiación, y pues el perro la sentía y pues por eso no se acercaba. Pero Extraño. este hombre, el dueño de la casa, le empieza a decir que quién es, que qué hace aquí. Carlos empieza a recobrar el conocimiento, le dice dónde estoy. Y el hombre le dice, estás a pocos minutos de la estación Constitución en Buenos Aires. Y pues justo, o sea, Carlos entra en shock porque dice, es que estoy a más de 600 kilómetros de donde estaba yo saliendo de mi chamba. Y lo impactante es que Carlos sintió que estuvo dentro de esta esfera durante horas. Sin embargo, el hombre le dice que no, o sea, le da la hora y conforme a la hora en Ajá. cuanto él se acordaba que pasó esto, habían pasado solamente 18 minutos. Entonces, como si de ahí de Hala. alguna manera hubiera también una especie de missing time, como si
el tiempo corriera diferente dentro de de Ajá. estos objetos, o como si ellos de alguna manera pudieran manipular el tiempo. No lo sé. Carlos entra en shock, empieza a intentar explicarle pues lo que vivió. El hombre le dice, mira, no te creo, la verdad es que la situación también ahorita en el país de inseguridad está cañón. Voy a llamar a la policía, o sea, no hay manera. Llama a la policía, llega la policía, lo llevan a la comisaría, entre comillas, Carlos es arrestado y ahí el caso se pone también interesante porque involucra testimonios tanto de la policía como del hospital a donde llevan Órale. más adelante a Carlos. Em, ya investigando lo que está diciendo el testimonio de Carlos, pues él tiene el periódico que compró, justamente dice pues de dónde es, la hora que compró, entonces Sí. está bien raro. Pueden corroborar esa parte del tiempo. Este, Eso también les hace pensar que justo es imposible que haya podido recorrer más de 600 kilómetros en 18 minutos. Llegan a interrogar también a personas de donde estaba Carlos, de allá de su chamba, y le dicen, no, pues sí, es que estaba aquí. O sea, el testimonio de él concuerda, pero se les hace imposible, ¿no? Lo llevan al Ajá. hospital a examinarlo porque dice que algo interesante es que le faltaban mechones de pelo en todo el cuerpo. Como si de Raro. alguna manera, así como ves que a las muñecas se les caen así mechones de pelo, así Sí. como si se los hubieran arrancado, no se veía que lo habían rapado, sino como que le faltaba pelo. Lo empiezan a examinar en el hospital, no tienen heridas aparentes, solamente estos mechones de cabello que le faltaban en el cuerpo. En la entrevista está bien interesante porque él dice que no es que ellos le arrancaran el pelo, sino que cuando ellos interactuaban con su cuerpo, como que el pelo se adhería a ellos y Órale. se le iba. O sea, dice como si de alguna manera succionaran de mi cuerpo el pelo, Ajá. como si la Raro. energía que emanaba el cuerpo de estos seres al tener contacto sin querer se llevara a los cabellos. Pero dice que, o sea, no sintió ningún dolor de que le arrancaran el pelo. Me imagino que, no sé si por estática o de alguna manera, pues le arrancara el Sí. pelo, no sé, se me hizo bien curioso también este dato. También en hospital se dan cuenta de que tiene un alto nivel de radioactividad. Justamente es lo que dice Carlos, probablemente por eso no se acerca el perro, porque siente esta energía. Claro. Dice, es que, o sea, es un nivel de radioactividad, perdón, súper alto. Una persona normal, una persona que trabaja en trenes, no tendría por qué tener esta radioactividad. Y algo interesante también es que él cuenta en la entrevista que vi que ya cuando pasaron los años y que justo va a hacerse una revisión médica, se dan cuenta de que le habían hecho una operación. En la entrevista está bien, bien cool porque enseña la radiografía. Tiene como una piecita, como que le pusieron algo adentro, pero o sea, no hay cirugía, no, o sea, como que la cirugía no dejó ninguna marca física inclusive cuando te hacen una cirugía y cicatriza por fuera, si te Sí. revisan la piel, los músculos, se ve la incisión, aunque ya haya cicatrizado. Él no tiene una incisión aparente, Ok. parece como si este elemento hubiera atravesado su piel y lo hubieran puesto ahí Sí. adentro. Eso está curioso. Órale. Em, También algo interesante es que él cuenta que nunca, nunca, nunca después de ese evento se volvió a enfermar. Nunca volvió a tener un dolor de nada, ni un dolor de cabeza, ni un dolor de muelas. O sea, me convertí en la persona más saludable del mundo. Inclusive cuenta que hay veces en que no siente ni sed ni hambre, Órale. como si de alguna manera hubieran alterado o este evento hubiera alterado pues su ADN o algo, ¿no? No sé. Em, Igual, algo interesante, en esta entrevista que vi, él ya está grande. La hizo, me parece que el año pasado, el año antepasado. Su relato a través del tiempo ha sido el mismo. No ha cambiado un solo detalle. Sigue manteniéndose fiel a la historia, a la primera historia que contó. Y pues nada, o sea, me parece interesante porque, o sea, han pasado casi 50 años, me parece que 51 años desde este suceso. Y pues Carlos sigue contando su historia igual. Me parecen estas entrevistas muy fascinantes porque puedes ver la cara de la persona mientras te cuenta lo que vivió y sí se Claro. ve,
pues esto que platicamos en muchos episodios, o sea, no es algo bonito que quieras que te pase, ¿no? Y ya, es en esta entrevista que justo platica que después, con el paso de los tiempos, del tiempo, perdón, es visitado por otros seres, es contactado por otros, pues por otra raza, él dice, de extraterrestres, con otros fines, ¿no? Por ahí te dejaré el link para que puedan ver la entrevista completa y pues puedan ver Sí, en qué amigo. termina esto, ¿no? Porque justo dice que le dan como un cristal, como una roca, y le dan la instrucción de que pues con ese cristal él puede empezar a curar o ayudar a las personas. Entonces, pues no sé, amigo, ¿qué opinas? No, no sé si habías escuchado esta Órale. historia. No, no, nunca había escuchado de esa historia, amigo. No, me causa mucho impacto lo del perrito, ¿no? Lo del missing time, Ujú. lo de qué, qué tecnología deberán tener para controlar, manipular el tiempo, manipular la percepción, manipular ah, hasta justo con lo que decías hace un momento, ¿no? El que a lo mejor después ya ni siquiera necesites comer Sí. o tomar agua por un buen rato, ¿no? Entonces, pues son relatos bien impresionantes, familia de la Sexta Vela, ¿no? Todos los que hemos comentado aquí y los que siguen saliendo, amigo, porque Ujú. recordemos que si estos casos se dieron por ahí en los 90, todavía ahora, ¿no? Claro. Está estigma de contar y de hablar de este tipo de historias y pues muchas veces lo que hacen es, ay sí, Chido. Sí. eh, chido, qué bueno que te pasó, ya, ahí está, ¿no? O pues te tiran de loco, ¿no? Así, ay sí, cómo no, y ya Ujú. está, ¿no? Entonces, preguntarnos a lo mejor de cuántas personas, de cuántas historias no nos hemos perdido o nos estamos perdiendo por este estigma que tiene de hablar de estos casos. Amigo Javo, se nos va a acabar el tiempo, pero me encantaron las historias, ¿no? Están bien interesantes las tres para que la familia de la Sexta Vela, si tiene chance, echen un ojito ahí en YouTube, en internet. Pero antes de irnos, amigo Javo, algo que quieras comentar. Nada, me gustó mucho lo último que dijiste, amigo, a ver, en la primera historia que contaste, me encanta justo que esta persona pues que tiene un renombre, que tiene estudios, tiene metodologías, se dé a la tarea de explicar o de buscar explicar desde una perspectiva científica, lógica, o sea, este caso, o sea, ¿qué pasaría, como dices, si nos tomamos en serio los testimonios, si dejamos o sea, me hace pensar si justo este ejercicio de tirar de a loco a la gente también es una forma más de silenciar, una forma más pues, de mutear este tema. ¿Qué pasaría? O sea, la importancia de que te escuchen, saber que tienes un espacio seguro para poder contar tu historia y que pues la persona va a decir, ok, cuéntame tu historia y vemos qué pasa. O sea, no, ya no de entrada voy a decir estás mal, estás loco, estás inventando, sino más bien es platícamelo y vemos. Entonces, como dices, o sea, ¿qué pasaría si como personas también... ¿Cuántas veces alguien no nos ha contado es que a mí me pasó esto y dices, ay, claro que no, o sea, estás inventando, estás loco, estás exagerando, ¿no? O sea, si Sí, nos claro, diéramos esta claro. tarea de tener como una apertura más de... O sea, también siento que creer ciegamente todo es como un poco Sí, radical y claro, absurdo, claro, por pero ¿por supuesto. qué no escuchar a la persona? Estar abierto a escuchar, a entender. Porque también, o sea, si para ti o sea, lo viviste y fue muy real, o sea, aunque yo no lo haya visto, no quiere decir que no, ¿sabes? No pasó. Como que es un poco raro, pero bueno, me gusta mucho este tema, amigo. Ojalá Ujú. podamos, por ahí pónganos familiares esta vela si les gusta que retomemos estos temas del fenómeno ovni, del fenómeno extraterrestre y por ahí, o inclusive algún caso que quieran que platiquemos acá, pues Ujú. me gustaría mucho. Sí, exactamente. Así que déjenos sus comentarios, familia de la Sexta Vela, si nos van escuchando aquí en Spotify. También échense una vueltita ahí en YouTube
YouTube porque realmente estamos poniendo imágenes y todo para ilustrar el podcast y los videos y lo que se va Ujú. comentando. Regálenos 5 estrellas aquí en Spotify también. Cuéntanos si nos vas escuchando aquí en camino al trabajo o o tu trabajo es manejar y nos vas escuchando. Cuéntanos Ajá. también, mándanos saludos o déjanos tu nombre y te mandamos saludos ahí en la, Ah, en sí, la eso sí me próxima. gusta. ¿No? Ese también estaría bastante bueno. Y pues, familia de la Sexta Vela, esperamos hayan disfrutado estas 3 historias que les trajimos la noche de hoy, en esta nochecita lluviosa. Y pues bueno, familia de la Sexta Vela, pues vámonos, ya se acaba el podcast de esta noche, amigo Javo, pero pues nos vemos pronto con más historias. Que sigan teniendo una misteriosa e intrigante semana. Cuídense mucho, familia de la Sexta Vela. Bye bye. Adiós.